Esto es su noticiero Notivisión. Con Héctor Polo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Me da gusto saludarlos. Qué bueno que esté con nosotros en este espacio informativo de su noticiero Notivisión, que como siempre transmitimos en vivo y en directo desde el centro de la República Mexicana para todo el mundo. Esto a través de nuestra página en internet www.notivision.tv. Esto gracias al hospedaje de ensenadahoy.com. Nos vamos directamente con la información. Policías de Querétaro intimidaron y reprimieron a un grupo de ciudadanos que se manifestaron en favor de la paz y en contra de las políticas en materia de seguridad de Felipe Calderón. Se trata de un grupo que ha hecho eco al movimiento nacional encabezado por el poeta Javier Sicilia. Este viernes pasado los ciudadanos se concentraron en Plaza de Armas, a las afueras del Palacio de Gobierno del Estado, donde coincidió que se desarrollaba un evento cultural. Ante el ruido que había en la plaza, los ciudadanos consideraron pertinente trasladarse al jardín de la corregidora, razón por la cual encendieron un pequeño sonido que llevaban para avisar a los cerca de 100 asistentes que se moverían de ese sitio. Sin embargo, el ciudadano Agustín Escobar Ledesma recordó que la policía que estaba en el lugar, ahí en la plaza, no entendieron razones y mucho menos respetaron el derecho de expresión del grupo de ciudadanos. Dice, los policías quisieron llevarse el equipo de sonido, cosa que no se permitió. Hubo un pequeño forcejeo, pero por suerte no pasó a mayores, ya que conservaron la calma para no caer en ninguna provocación. Esto fue lo que mencionó el propio Agustín Escobar Ledesma, uno de los integrantes de esta manifestación por la paz. Y nos vamos a Bad Boys. Bad Boys, como usted sabe, es el parte de novedades que en esta ocasión ofrece la Secretaría de Seguridad Pública de Querétaro e informa que personal operativo de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal detuvo a 2 menores de edad por el delito de daños dolosos por grafiti. Elementos municipales a bordo de la unidad M857 realizaban un recorrido de vigilancia cuando recibieron un reporte de radio en el que informaban acerca de varias personas realizando pintas en la calle de Felipe Ángeles de la colonia San Roque, por lo que los policías se dirigieron al lugar. Al arribar a la ubicación se percataron de 2 personas que se encontraban dañando una de las paredes de una negociación con laca de pintura en aerosol, motivo por el cual fueron asegurados 2 sujetos menores de edad, uno de 13 años y otro de 16 años, a los cuales se les hizo saber de su situación jurídica, mismos que fueron puestos a disposición de la Agencia Especializada de Justicia para Menores. Firman en Ciudad Juárez Pacto por la Paz. Javier Sicilia, activistas, defensores de derechos humanos y cientos de víctimas lo firmaron. Será enviado este pacto a plazas públicas de toda la República Mexicana e internet para recabar más firmas. Todos los momentos que me he subido a los templetes, que si hay alguna persona del crimen organizado, no me importa qué clase de grupo sean, quiero hacer llegar mi voz hacia ellos y decirles que ya tuvieron tiempo para darse cuenta quiénes son mis hijos, que ellos no le hacían daño a nadie, son muchachos jóvenes con ganas de vivir, trabajadores y honestos. No entiendo por qué esta gente, si tiene conflictos con el gobierno o si tiene conflictos entre otras bandas, que se den en la madre a ellos. Pero ¿por qué a gente inocente? ¿Por qué a gente que no tiene por qué pagar todo esto? Gracias.
La voz de María Herrera resumió todas las voces de la caravana. ¿Por qué en esta guerra contra el narcotráfico la que muere es gente inocente? Eso se preguntan también las madres de Villas de Salvarcar. En el monumento a Juárez, en el centro de la ciudad más violenta de México, en el epicentro del dolor como los activistas y defensores de derechos humanos de esta caravana han llamado a Ciudad Juárez, se firmó la noche de este viernes el Pacto Nacional Ciudadano. El objetivo de la firma de este documento es agrupar demandas ciudadanas y formar una sociedad civil organizada que ante tanta violencia presione al gobierno en sus 3 niveles y al poder legislativo a acatar las órdenes del mandato ciudadano, porque gente inocente, denuncian, es la que está muriendo. El Pacto Nacional Ciudadano de Juárez tiene como eje rector 6 exigencias. La primera, justicia, que se esclarezcan todos los casos de los 40,000 muertos de esta guerra, iniciando por 8 casos emblemáticos. Segundo, el fin de la estrategia de guerra, es decir, la salida del ejército paulatina de las calles. Tercero, combate a la corrupción y a la impunidad. Cuarto, combate al lavado de dinero y las ganancias del crimen organizado. Quinto, atención de emergencia a la juventud y regeneración del tejido social. Y sexto, una democracia participativa, representativa y democratización de los medios de comunicación. A partir de este momento comienza la reconstrucción. Es una tarea gigantesca. Y lo que sigue en México es dar a luz a una nueva generación. En este Pacto Ciudadano de Juárez se plasmaron además exigencias y acciones de resistencia civil pacífica para cada uno de estos ejes estratégicos que el Movimiento Nacional por la Paz le ha demandado al gobierno, los partidos, el poder legislativo, el poder judicial, a la clase empresarial y a las iglesias, acatar para lograr la paz. El Pacto Nacional Ciudadano de Juárez fue firmado por Javier Sicilia, en torno de quien se agrupó este movimiento. Además, por el activista Julián Levarón, el obispo Raúl Vera, el padre Miguel Concha, por organizaciones sociales de Juárez y de todo México, así como por las cientos de víctimas de la violencia que vinieron en caravana a esta ciudad desde Morelos, y por los cientos de asistentes a esta plaza. En Ciudad Juárez, más de 1,000 personas salieron a las calles con banderas blancas y de México, con camisetas con fotografías de sus desaparecidos y también con lentes oscuros y gorras para ocultar su identidad ante el miedo que existe hacia los criminales. Luego de recorrer casi 3,000 kilómetros y atravesar 2 estados, el Movimiento por la Paz, en donde ahora se han agrupado más organizaciones sociales, activistas, víctimas de violencia y ciudadanos, recorrerá de nueva cuenta en caravana el sur de México, para recoger los dolores y sumar a más ciudadanos dispuestos a demandar la paz. María Herrera vive en Pajacorán, Michoacán. A ella le desaparecieron a 4 hijos. Lo hicieron de 2 en 2. Temía dar su testimonio, pero cuando la caravana llegó a Morelia, decidió que quería contarlo en público, pese a las amenazas y el miedo, porque así, dijo esa vez, por lo menos la gente sabrá que mis hijos existieron. Estamos con ustedes. Diciendo Somos no más ustedes. sangre, no más violencia, diciendo un alto a esta llamada guerra. Vamos a un corte, regresamos. Recuerde que este esfuerzo lo hacemos juntos, usted y yo, en su noticiero Notivisión. Regresamos con Héctor Polo en su noticiero Notivisión.
Gracias por continuar con nosotros en este espacio informativo de su noticiero Notivisión. Y usted tiene una forma de poderse comunicar con nosotros. Hágalo, esto a través de nuestro correo electrónico notivision.tv@hotmail.com. Escríbanos, denos su punto de vista, sus comentarios y sugerencias serán muy importantes para este esfuerzo informativo. En Libia se recrudecen los combates. Más de 100 partidarios del régimen han muerto en la zona de Zawiya, al oeste de la capital, mientras en Misurata los rebeldes mantienen el control del lugar. Misurata vuelve a ser escenario de combates muy violentos. Los opositores defienden sus posiciones en esta ciudad portuaria 200 kilómetros al este de Trípoli ante el intento de las fuerzas de Gaddafi de recuperar el control de la zona que perdieron a mediados de mayo. Cerca de la capital son los rebeldes los que han reabierto el frente de Zawiya para hacerse con este enclave petrolero junto a la frontera de Túnez. Durante el fin de semana han perdido a más de 30 hombres y una veintena están heridos, pero aseguran que han matado a 200 combatientes del régimen. El portavoz del gobierno dice que solo han tenido 2 bajas y que sus enemigos están a punto de rendirse. La televisión oficial sigue mostrando los destrozos que causan los bombardeos de la OTAN en Trípoli, mientras Gaddafi se deja ver sonriente jugando una partida de ajedrez con el presidente de la Federación Internacional de este deporte, como si en su país no se librara una guerra. Pero las imágenes de Misurata, destrozada tras meses de combates, no deja lugar a dudas, ni las cifras. 15.000 muertos en todo el país, según la Corte Penal Internacional, y más de 80.000 heridos. Refugees have taken shelter on the Syrian side of the border with Turkey to escape Syrian security forces, which they said were camping villages and arresting hundreds of men. John Decker has the story. Zami, a Syrian town in the northwestern part of the country, turned into a ghost town on Monday as Syrian troops reportedly rounded up hundreds of people in a sweep through nearby villages. A Reuters camera crew drove through the town on Monday and found closed stores, empty streets, and deserted homes. Refugees from several nearby villages have taken shelter on the Syrian side of the border with Turkey to escape the security forces, which they said were combing villages to the east of the town and arresting hundreds of men between the ages of 18 and 40. Nearly 7,000 Syrians have already fled their homes, seeking a sanctuary in Turkey, while thousands more are sheltering close to the frontier in rural areas just inside Syria. However, with their supplies running out, children and young men are streaming into Turkish villages on the other side of the porous border for food and supplies to take back to their families, waiting on the other side. Gracias por haber estado con nosotros en este espacio informativo de su noticiero Notivisión. Y yo lo espero el día de mañana con más información. Soy Héctor Polo. Pásela muy bien. Esto fue su noticiero Notivisión con Héctor Polo.